Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray the praises of the Hoy rezamos las alabanzas del Te Deum. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti, la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, defensor y guía. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father and of the Son and En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. the Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Brethren, let us acknowledge Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. sacred mysteries. I confess to Almighty God Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, greatly sinned que he pecado mucho, thoughts and in my de pensamiento, what I have palabra, what I have obra y omisión. through my Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. I ask blessed Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, and saints a los ángeles, a los santos and sisters y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, flame the Virgin inflamaste a la Virgen Santa Jacinta con el fuego de tu amor. and made her an example Hiciste de ella un ejemplo de mortificación continua. through her intercession. Con su intercesión en nuestro favor, Grant us the grace concédenos la gracia de arrepentirnos de nuestros pecados in your love. y permanecer en tu amor. Our Lord Jesus Te Christ, lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the second book of Lectura Samuel. del segundo libro de Samuel. At the turn of the year, Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales a todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, however, David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén. evening, David Y un día, a eso del atardecer, strolled about on se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. inquiries. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron: She is Bathsheba, es Betsabé, hija de Alián, wife of Joab, esposa de Urías, elitita. Hittite. Then David sent messengers. David mandó a unos para que se la trajesen. Came to him. Después, Betsabé volvió a su casa, She then returned to her. quedó encinta But the woman had y conceived mandó este aviso a David: to David. I am with estoy child. encinta. David, therefore, Entonces sent a message, David mandó esta orden a Joab: send me Uriah the Hittite. mándame a Urías, So elitita. Joab sent Uriah to Joab David. se lo mandó. When he came, Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, and how el ejército y la guerra. Uriah answered that Luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías was sent out. durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor. Uriah slept at the No fue of the royal palace a su casa. with the other officers of his lord, Avisaron down to his own house. a David que Urías no había ido Uriah a su casa. on the Al day día siguiente, David David lo convidó ate and a drank, un banquete who made y him lo emborrachó. evening Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor and y did no not fue go down to his home. a su casa. The next morning, David A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab by Uriah. y se la mandó por medios de Urías. Place Uriah El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea, and leave donde sea más recia la lucha, so while Joab was y retírense, déjenlo solo para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. some Los de la officers ciudad of David's army fell. hicieron una salida, Among them, Uriah the trabaron combate con Joab y hubo bajas en el ejército. Entre los oficiales de David murió también Urías elitita. Be merciful, O Lord, Misericordia, Señor, que hemos pecado. Misericordia, Señor, que hemos pecado. me, O God, Misericordia, Dios mío, por tu bondad, greatness of your por tu inmensa compasión, borra mi culpa. thoroughly wash Lava del todo mi delito, and of my sin limpia mi pecado. Misericordia, Señor, que hemos acknowledge pecado. my offense. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Such evil in your sight. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, True, I was born en la culpa nací, a sinner, even as pecador, conceived me. me concibió mi madre. Misericordia, Señor,
que hemos Let me pecado. hear the sounds of joy. Hazme oír el gozo y la alegría, Shall rejoice. que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra de mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marco. Jesus said to the crowds, En aquel tiempo decía Jesús a las turbas, el reino de Dios se parece a un hombre as if a que man echa simiente en la tierra. on the land, Él duerme de noche y se levanta de mañana. night, La semilla germina and y the va seed creciendo sprout and grow. sin He knows not how. que Él lo sepa. Of its own accord, the land yields fruit. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, The full grain in the ear. después el grano. And when the grain is ripe, Cuando el grano está a punto, yields the sickle at se mete la hoz, for the harvest has come. porque ha llegado la siega. He said, to what shall we compare? Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábolas usaremos? A mustard seed, Como con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, smallest of, es la semilla más pequeña, but once it is sown pero después brota, and becomes se hace más alta que las demás hortalizas large, y echa ramas tan grandes so that the birds of the sky, que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. many such parables, Con muchas parábolas parecidas, le exponía la palabra, acomodándose a su entender. he did not speak Todo se lo exponía con to parábolas, his own disciples pero a sus discípulos everything. se lo explicaba todo en privado. Verbum Domini. Through the words of the gospel, may our sins be wiped away. You know, stories are powerful ¿Saben qué? because they give us Las historias son algo poderoso porque nos ofrecen una imagen para que nuestra imaginación medite las cosas más profundamente. Por eso me gusta utilizarlas a menudo. A menudo busco la página de noticias de EWTN porque a menudo tiene historias inspiradoras y recientemente hubo una historia acerca de la próxima beatificación de un fraile franciscano en Guatemala, el padre Augusto, quien sufrió martirio en 1983. Y la razón fue porque no quiso romper el sello de la confesión. Funcionarios de gobierno querían saber lo que alguien le había dicho en confesión y él se rehusó, incluso bajo tortura. Y más adelante lo asesinaron de un tiro en 1983, el padre Augusto.
Y una historia como esta me inspira a mí, por supuesto, como sacerdote, siempre ser muy cuidadoso con el sello de la confesión, nunca romperlo de ninguna manera, pero también es una historia que anima a los fieles. Pueden tener seguridad que cuando van a confesarse no va a ser divulgado. Y hay mártires del confesionario a lo largo de la historia, muchos hombres. Esas historias son poderosas y nos ayudan a meditar más profundamente las verdades de nuestra fe. Y por supuesto, Jesús fue el más grande de todos los maestros y más grande de todos los predicadores. Estamos leyendo a San Marcos, capítulo 4, que son sus parábolas del reino de Dios. Él está ofreciendo ilustraciones para que en nuestra imaginación podamos meditar estas cosas y entender un poquito acerca de lo que es el reino de Dios y acerca de su crecimiento. Los que lo estaban escuchando probablemente habrán pensado cuando él dijo, el reino de Dios es como tal cosa, ¿a qué lo podemos comparar? Probablemente estarían pensando en un ejército poderoso atravesando la historia. ¿Y qué es lo que dice? En tres diferentes parábolas es una semilla, es una pequeñísima semilla. A comienzos de la semana escuchamos que el sembrador sale y que tira semilla en diferentes tipos de terreno, el camino, el terreno pedregoso, las espinas, pero también hay terreno fértil. Y ahora tenemos dos parábolas más acerca de la semilla. En la primera habla acerca de cómo la siembra la semilla, pero crece y no sabe cómo. Hemos hecho muchos progresos en la biología y la microbiología y podemos ver cómo funcionan las cosas, pero aún somos observadores acerca de la vida. Estamos observando cómo funcionan las cosas, cómo actúa la vida, pero aún contiene un misterio. ¿Cómo surge la vida? ¿Cuál es la fuente? Por supuesto que es Dios de todas las cosas, pero Jesús habla acerca de cómo la semilla es echada y crece, pero el sembrador no sabe cómo. A mí, no, a mí me gusta cuidar de los jardines y ya estoy planeando un poquito para la primavera, lo cual siempre es una época divertida, pero uno siembra las semillas y tiene que tener paciencia. Uno no va a ver tallos surgir durante por lo menos una semana, dependiendo del tipo de semilla. Así que en los primeros días, uno a cada rato está viendo a ver si ya salió algo. Requiere paciencia, porque el Señor habla acerca de cómo primero tendremos el tallo, luego las espigas y después los granos en las espigas. Hay cierta cantidad de paciencia necesaria para el crecimiento del reino de Dios en el mundo. Y sin embargo, en la parábola del grano de mostaza, se va a convertir en el más grande de los árboles, con enormes ramas y va a alcanzar el mundo entero. Tiene un gran poder. Hay un poder divino en esta semilla de la palabra de Dios que Cristo proclama. Tiene un poder en sí mismo. Y esto es cierto no solo en el crecimiento del reino de Dios en el mundo, sino también en nuestras almas. Ustedes que nos han sintonizado, si quieren que esa semilla sea sembrada una vez más en sus almas, cuando respondan y reciban esa semilla de la palabra de Dios, saben qué está sucediendo, crece, aunque a veces sea imperceptiblemente. No siempre vemos el crecimiento, pero ese es el poder divino de esta semilla de la palabra de Dios, que crece por cuenta propia. Esto nos da valor también a nosotros que estamos involucrados en la evangelización, porque a veces nos frustramos, nos desilusionamos, nos preguntamos si estamos teniendo algún efecto. El Señor nos dice, sigue echando esa semilla, porque esa semilla tiene poder por cuenta propia y está afectando a las personas, está efectuando el cambio, está haciendo la diferencia.
está cambiando al mundo and it's changing each of us y in está cambiando a cada uno de nosotros en nuestras almas también, a medida que esa semilla crece, incluso como dije, imperceptiblemente. Así que hay un elemento de paciencia mientras esperamos que la semilla crezca y crece. sometimes we can look back Y a veces as we get podemos older mirar hacia atrás, especialmente cuando we can nos see volvemos mayores, podemos ver has grown, we cómo can la see semilla ha crecido y cómo progressed. las cosas han Grateful to God progresado because it's y his estamos agradecidos con Dios porque St. es Paul obra de understood Él. this San Pablo entendió in esto first letter to the en su Corinthians primera chapter carta a los 3. Corintios, capítulo Here's what 3. he wrote. Esto es lo que él escribió. I planted, Yo sembré, Apollos watered, Apolo but regó con God agua, caused the growth. pero Dios causó el crecimiento. Therefore, Paul said, Por lo tanto, neither the dice one who Pablo, plants ni aquel que nor the siembra, one who waters is ni anything, aquel que riega es nada, but only God who sino calls solo the Dios growth. quien causa el crecimiento. So be courageous. Así que You know, in cobren your valor desire to grow in en su propio holiness, deseo de crecer en santidad, disappointed in porque a ourselves. veces nos desilusionamos con Sometimes we nosotros fail, mismos, sometimes we don't a veces progress fracasamos, like we a thought veces we no would. logramos el progreso que pensábamos que íbamos a lograr para cierto momento, pero esa semilla sigue creciendo, imperceptiblemente a veces, e incluso en sus propias familias. El hecho de que uno esté esforzándose en vivir una vida santa está afectando a la familia de uno. Pero tengan paciencia. God's at work Dios obra imperceptibly at times, but imperceptiblemente a veces, through your pero patience, el through crecimiento your sucede a través de la offerings. paciencia, a través de las oraciones, a través de las Today ofrendas. we have in the Hoy, first reading en la the primera story lectura of de hoy, David tenemos la historia de and how David he y gives in cómo to lust and then to cae murder en la lujuria y to cover it all up. el asesinato para That's encubrirse. the nature of Y esta es la sin. índole del He pecado. wants to hide like Adam and Eve. Quiere They're hiding. encubrirse como David Adán y wants to Eva cover se his sin. esconden. David quiere esconder lo que ha hecho, A noble man pero no se da cuenta he's not going to take que the special hombre privilege. tan noble es Yes, he ate with the Urías. king, No va a aceptar ningún privilegio especial. Sí, not going to take come con el rey, pero privileges. se queda con los demás soldados. Soldados That he's no carrying aceptan ningún Joab privilegio especial. leading to his own death. No abre la carta que So what lleva a noble Joab, man que va a is llevar a su propia muerte. Uriah. Qué hombre tan noble que tenemos aquí But en David does Urías. something he's going Pero to take David advantage of his own authority. se aprovecha de su He's going to propia use it for autoridad, his own, va a utilizarla para his own su self. propio placer, para And then su he's going to propio use it beneficio, also y la va a utilizar to cover también up and to para hide tratar de his sin. encubrir You see, there's el always pecado que ha cometido. death is always an element of Siempre impurity. hay muerte. La muerte es un elemento de la impureza, And it can even la muerte del alma, cause many e incluso times puede, y muchas veces ha sucedido, death. puede llevar a la muerte física y el asesinato del prójimo. But the Lord gives us grace. Pero el Señor nos da gracia. You know, there's a wonderful book by Dietrich Hay un maravilloso libro It's actually de a Dietrich von approximately Hildebrand. De hecho, es called In un Defense of compendio de charlas que él ofreció titulado En defensa and de he la talks pureza, about the reality y of habla the acerca struggle that de we la all realidad have. de la lucha que todos But here's what he tenemos. says. Él dice lo siguiente: He said, purity la pureza characterized by a se humble caracteriza sincerity. por una sinceridad humilde. And listen to this. Y escuchen la siguiente: The pure man feels himself a sinner el capable, hombre but for the help of God's grace, piadoso se siente submerged in un any way pecador by the flesh. incapaz, excepto por la gracia de Dios, capaz de Not caer en cualquier momento en la carne. made of No se iron imagina a sí mismo hecho de otro material, sino carne y hueso, and inaccessible to the weakness of the e flesh. inaccesible a la debilidad That we all de la have this carne. sense that Todos tenemos ese sentido, I put myself esa in the idea wrong situation de que, at the oh, wrong si time. me If I coloco play en la with situación fire, incorrecta, en el momento incorrecto, si juego con el fuego, me voy a quemar. so every man feels himself Así que cada hombre se siente capable, but for the help of pecador, God's grace, incapaz, excepto por la gracia being de la ayuda de submerged Dios, at any moment. capaz de sumergirse, Doesn't de amount caer en to cualquier momento en la carne. No se imagina a sí mismo hecho de ningún otro material, sino carne y hueso, or inaccessible to the o weak. inaccesible a las debilidades de la carne. So what is the answer ¿Cuál es la respuesta, pues, a la lucha que tenemos, this time en particular en este the world? momento en el mundo?
reverence. La reverencia. Reverence is a word that Dietrich La reverencia es una palabra que Dietrich menciona. La reverencia. Reverencia hacia Dios that he gives to us, that we por see ourselves as las fuerzas que nos da. gift, not Y masters nosotros of these gifts. nos vemos como administradores de estos dones, no amos de estos dones, estos poderes, el poder de procrear, A reverence for God, a reverence reverencia hacia Dios, reverencia as God por el intends. prójimo, utilizando God loves children. las facultades que Dios nos da en la manera en que Dios quiere. The very best Y Dios for us. ama a los niños, Él quiere que prosperen, For sexuality to take place within the context of the Él quiere que la sexualidad ocurra dentro del contexto del sacramento, del matrimonio, para que los niños puedan prosperar, and be nourished. para que sean queridos, So this atesorados. reverence, this awe, Hay reverencia, hay maravilla ante la vida, humility, humildad. grace of God, there go I. Si no fuera por la gracia de Dios, yo sería un pecador. Reverence, awe, Tenemos pues esos tres elementos, reverencia, that he brings. maravilla, humildad, And he says of those que Él who are suscita, pure, y Él dice, de aquellos que son puros. soul is steeped in a Su peculiar alma está light. afincada en una luz peculiar, radiante, They luminosa, reflect God's glory. reflejan la gloria de Dios. Peace has Una possession paz of their peculiar entire being, ha poseído todo su ser, alone but outward. no solos por dentro, sino hacia afuera, con el mundo. Protecting. It's worth Vale la pena protegerlo, vale la pena esforzarse. And just a couple of closing Y nada más un par de on this virtue pensamientos para concluir, takes a daily hablando acerca de esta virtud que requiere que tomemos una decisión diariamente, especialmente en el mundo del día de hoy. Es, como dice el catecismo, un aprendizaje que nos lleva a la maestría. Nos dice, el dominio propio es una labor larga y difícil. Uno no la puede adquirir de una sola vez. Presupone un esfuerzo renovado en toda etapa de la vida. Pero aquí les ofrezco unas cuantas ideas para concluir para cada uno de nosotros, para que perseveremos, para que crezcamos en la belleza de la santa pureza. La santa pureza ha sido llamada una flor, tan delicada como es hermosa. Tenemos que mantenernos vigilantes y cuidar ese tesoro que guardamos en vasijas de barro. Las tentaciones a veces nos asedian. Nada puede garantizar que estaremos protegidos de ello, ni la virtud, ni la edad, ni inmunidad en el pasado. Por eso necesitamos vigilancia. Si uno se resguarda de las pequeñas tentaciones, las grandes tentaciones no se presentarán. Así que cierren las puertas apenas se presenten los comienzos de la tentación. Estas tendencias y debilidades exigen de nosotros una lucha continua, segura y alegre. Nos ayuda a volvernos más humildes. La santa pureza involucra una conquista propia diaria. Debemos verlo como el tesoro más precioso a guardarse y a perfeccionarse en nosotros. Y concluyo con los siguientes salvaguardas. Número 1, humildad y desconfianza de uno mismo, que nos hace huir de ocasiones del pecado. Número 2, pronta reacción ante los primeros indicios de atracciones malsanas o curiosidad malsana. La curiosidad mató al gato, ¿verdad? No transigir peligrosamente, no caminar sobre terreno resbaladizo. 4, hacer confesiones completas, entregárselo todo a Jesús. Número 5, mortificaciones, como la santa de hoy, Santa Jacinta, quien de hecho fue una religiosa bastante descuidada y cuando casi muere de una enfermedad tuvo una conversión. Así que la negación propia, San Juan Vianney lo describe como una rosa que es protegida por espinas. Si practicamos la negación propia, especialmente los días viernes, esto cuida esta rosa a través de esas espinas de la
negación propia, de la mortificación. Número 6, examinar honestamente los puntos flacos, cómo somos propensos a caer, fortalecernos, hacer un plan práctico para ello. 7, confidencia infinita en los efectos de la Eucaristía, la protección de la Santísima Virgen y una tierna devoción a ella. A veces, todos los pecados de la vida parecen surgir contra uno, no pierdan la esperanza. Al contrario, pidan la ayuda de la Santísima Virgen María. Con la fe y entrega de un niño, ella les traerá paz a sus almas. Let us now offer our needs and intentions. Ofrezcamos ahora nuestras necesidades e intenciones al Señor con agradecimiento por su cuidado providencial. Por la Iglesia, que esté unida en armonía, paz, perdón mutuo y reconciliación, roguemos al Señor. Que los dones del Espíritu Santo, de sabiduría y consejo, sean dados a nuestro Santo Padre, a quien les han sido encomendadas las llaves del reino, como sucesor de San Pedro, roguemos al Señor. Que unamos todas nuestras decisiones con la voluntad de Dios y así encontremos nuestra libertad y realización verdaderas, roguemos al Señor. Que aquellos que han muerto reciban la plenitud del perdón y la paz de Dios, roguemos al Señor. In your love, Lord, answer our En tu amor, Señor, responde nuestra humilde plegaria. Danos la gracia para ver lo que tenemos que hacer, en la fortaleza para hacerlo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pray, brethren, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lord, we offer you Señor, te ofrecemos el sacrificio de expiación por la intercesión de Santa Jacinta, mercifully forgive porque por tu misericordia perdona nuestros pecados y guía nuestros vacilantes corazones hacia ti. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. the Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lift up your heart. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Thanks to the Lord. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. It is truly right and just, En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, always and every tus criaturas del cielo y de la tierra. Lord, Holy Father, Porque al recordar a los santos for in the saints que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, of heaven, celebramos right to celebrate tu providencia admirable, providence, que no cesa all human nature, de llamar al ser humano holiness a la santidad de su primer origen, on this earth, y lo hace participar ya desde ahora los bienes que gozará en el cielo. saints, Por eso con todos los ángeles y santos without end, te alabamos, proclamando sin cesar. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Therefore, O Lord, we humbly Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, that they may become the de body manera que se conviertan of Lord Jesus Christ. en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. He was betrayed. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, Gave it to lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: all of you tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: this all of you tomen from it, for y this beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, poured out que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei.
Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of this Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Jacinta y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicur et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae Tue adiuti, et ab peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et coordinare dignitas, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Behold the Lamb of God. Behold Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Whoever loves me will be loved by my El que me ame será amado por mi Padre. come to him and Vendremos a Él with him. y haremos nuestra morada con Él. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Yo creo que tú, oh Jesús, estás en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo y deseo que vengas a mi corazón. Yo te abrazo. Oh, nunca, nunca me abandones. Que el ardiente y dulcísimo poder de tu amor, oh Señor Jesús, yo te imploro, tome mi mente y que yo pueda morir a través del amor de tu amor, así como tú estuviste dispuesto a morir a través del amor de mi amor. Amén.
Let us pray. Oremos. Lord, may our reception Señor, nuestra recepción del cuerpo y la sangre de tu Hijo keep us from nos harmful. mantienen alejados de las cosas que nos dañan. Help us by the example of Ayúdanos por el ejemplo de la Virgen Santa Jacinta to grow in your love, a crecer en tu amor en la tierra to enjoy your presence, y a disfrutar tu presencia por siempre en los cielos. Christ our Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Deo gratias. The Archangel, defend us in battle, be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.